La Voz de América presenta. Presidente Biden rechaza solicitud de arresto del primer ministro de Israel presentada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Irán designa presidente interino tras la muerte de Ibrahim Raisi en accidente aéreo. Al culminar su comparecencia, el exabogado de Donald Trump admite haber robado a la compañía del exmandatario. Y con más del 50% de votos escrutados, República Dominicana reelige a Luis Abinader como jefe de Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día. Les saluda Yasmín López. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó este lunes órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y también para el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar. La decisión ha generado la reacción inmediata de la Casa Blanca y Carolina Valladares ha seguido el tema. Carolina, ¿qué dijo el presidente? Yasmín, dijo en un comunicado el presidente Joe Biden que la decisión del fiscal jefe es escandalosa y que no se puede equiparar, dijo, al grupo Hamas y a su líder Yahya Sinwar, un grupo al que Estados Unidos considera y califica de terrorista, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Por su parte, agregó el secretario de Estado Anthony Blinken que la decisión del fiscal jefe no ayuda a Gaza y puede dañar de hecho a las negociaciones, y también dijo Blinken que la Corte no tiene jurisdicción para emitir estas órdenes de arresto, pero hay que recordar que Estados Unidos no es firmante del Tratado de Roma y por lo tanto no es miembro de la Corte Penal Internacional. De escandalosa se ha calificado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar. Y permítanme ser claro, independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad. Horas antes, el fiscal jefe de la Corte aseguraba tener motivos razonables para creer que tanto Netanyahu como Sinwar tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra. También los señala de cometer crímenes contra la humanidad por los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior arremetida israelí en Gaza. El fiscal aseguró que también solicitó órdenes judiciales contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como para dos altos líderes de Hamas. Esta corte acusa a Netanyahu y a Gallant como coautores en la comisión de estos presuntos crímenes: causar intencionalmente muertes, hambre, lesiones y sufrimiento a la población civil, incluso a muchas mujeres y niños, son medios criminales empleados para lograr objetivos militares y políticos. Esto es lo que alegamos. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se defendió de las acusaciones, asegurando que la medida es absurda y está dirigida contra Israel. Está dirigida contra los soldados de las FDI que luchan con supremo heroísmo contra los viles asesinos de Hamas que nos atacaron con terrible crueldad el 7 de octubre. Fiscal en La Haya, ¿con qué audacia se atreve a comparar a los monstruos de Hamas con los soldados de las FDI? En caso de que la Corte Penal Internacional decida emitir las órdenes de detención, ni Netanyahu ni Gallant enfrentarían orden de arresto en Israel, país que no reconoce la autoridad de ese tribunal. Aunque la amenaza de su detención sí podría dificultar que los líderes israelíes viajen al extranjero. Bueno, Yasmín, ¿y qué se viene ahora? Pues un panel conformado por 3 jueces va a tener que evaluar las pruebas de la Fiscalía y determinar, conforme a ellas, si decide o no finalmente emitir estas órdenes de detención. Quedamos atentos, Carolina, gracias. Y seguimos en el Medio Oriente porque rescatistas hallaron este lunes el cuerpo del presidente iraní Ibrahim Raisi, horas después de que su helicóptero se estrellara en el norte de Irán. Jacopo Luzzi, su muerte dejó a la República Islámica sin un líder clave. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos a esta noticia? Yasmín, hasta ahora Estados Unidos ha tratado de no especular sobre el siniestro e Irán, de manera muy inusual, pidió ayuda a Washington en la investigación. Entre tanto, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo este lunes que esta muerte no debería provocar un impacto más amplio en la seguridad de Oriente Medio en este momento. La muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dejó al país sin un líder muy influyente en un momento particularmente tumultuoso en Oriente Medio y de descontento interno.
Muchos veían a este conservador como un posible sucesor del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y falleció semanas después de que Teherán estuvo cerca de un conflicto abierto con Israel y Estados Unidos. El Pentágono no pudo decir si esto fue un sabotaje o algo más. Seguimos monitoreando la situación, pero en este momento no tenemos ninguna idea sobre la causa del accidente. Las autoridades iraníes han tratado de proyectar una sensación de orden y control. El vicepresidente Mohammad Mokber ya asumió el papel de presidente interino y se celebrarán nuevas elecciones en 50 días. Irán pidió ayuda a Estados Unidos en la investigación. Dijimos que estaríamos dispuestos a ayudar, algo que en última instancia haríamos con respecto a cualquier gobierno en esta situación. En gran parte, por razones logísticas, no pudimos brindar esa asistencia. Este golpe a un país ya bajo presión no debería llevar a cambios en la política doméstica e internacional de Irán, según analistas. Eso se debe a que, aunque fue el presidente electo de Irán, la mayor parte del poder en el país se concentra en manos del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Es el líder supremo quien tiene la última palabra sobre todas las políticas importantes. Muchos fueron los gestos internacionales de condolencias, incluso en las Naciones Unidas, durante una reunión del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, dijo el Departamento de Estado, seguirá enfrentando el apoyo de Irán al terrorismo, por ejemplo, la proliferación de armas peligrosas y los avances en su programa nuclear tras la muerte de su presidente. Y Washington seguirá defendiendo, dijo el departamento, los derechos humanos del pueblo iraní. En conclusión, Yasmín, la postura de Estados Unidos respecto a Irán permanece sin cambios. Retomamos la información de Estados Unidos, Jacopo, gracias, porque el testigo clave contra el expresidente Donald Trump en el juicio por supuesta falsificación de documentos comerciales concluyó hoy su testimonio. Ángela González se encuentra en la Corte Penal de Manhattan. Ángela, ¿cómo terminó esta jornada? Yasmín, pues así es, Michael Cohen rindió sus declaraciones, estas últimas declaraciones en donde también la Fiscalía tuvo la oportunidad de volverle a preguntar y de tratar de rectificar su credibilidad justamente ante los jurados. Y esto también se conoció en esta jornada que la defensa llamó al primer testigo. Se trata de Robert Costello, quien fuera abogado, exabogado y también ex socio de Michael Cohen. Y durante esta primera sesión el juez Juan Merchan tuvo que pedirle incluso a la prensa que se retirara del tribunal mientras él le aclaraba a este testigo que no va a admitir ningún gesto ni ningún lenguaje de irrespeto hacia él. Con calma respondió Michael Cohen a todas las preguntas de la defensa del expresidente Donald Trump, que constantemente intentó hacerlo ver como mentiroso ante los jurados. La credibilidad de su testimonio es importante para que de manera unánime los 12 civiles que durante 4 semanas han escuchado los argumentos establezcan si Trump es, más allá de cualquier duda razonable, culpable de alguno o de los 34 delitos de los que se le acusa. La credibilidad de Cohen no es la pieza de evidencia clave en este caso. La evidencia clave son los registros que el jurado tiene, y no he escuchado ninguna evidencia que diga que estos registros no son los que la Fiscalía dice. El profesor de Derecho de la Universidad de Pace, Bennett Gershman, señaló que este testimonio es uno de varios elementos para la deliberación que el jurado debe iniciar la próxima semana. Son 34 cargos, pero todos ellos se relacionan con el mismo patrón de mala conducta. La presentación de la falsificación de estos registros comerciales para hacer parecer que Cohen había ganado legítimamente honorarios como abogado y esto era simplemente un reembolso, cuando en realidad tenía que ver con el reembolso por sobornar a la mujer Stormy Daniels para, de hecho, obligarla a no revelar la aventura que tuvo con Donald Trump. El expresidente, quien insiste en que enfrenta un juicio injusto, sigue atendiendo al llamado diario en la corte, en un caso que se desconoce cuánto tiempo más podría durar. Estoy aquí en lugar de hacer campaña. Como saben, se suponía que yo estaría en un estado muy diferente esta mañana. Yasmín, todavía no se conoce si la defensa llamará a Donald Trump como testigo, que pues según expertos dicen que podría ser de alto riesgo para el caso, pero sin embargo otros creen que podría ser una estrategia para tratar de convencer al menos a un solo de los jurados que en este caso podrían obtener un veredicto de no culpabilidad favorable para ellos. Regreso contigo.
Gracias, Ángela González, informando desde Nueva York. La inmigración es uno de los temas clave de cara a las elecciones de noviembre y mientras la administración Biden se enfoca en detener la llegada de migrantes a la frontera sur, una reforma migratoria integral comenzará su camino en la lista de tareas pendientes. Paula Díaz nos informa. Donald Trump perdió 2 debates contra mí en 2020. Desde entonces, no se ha presentado a un debate. Ahora, actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez. Bueno, alégrame el día, amigo. Incluso lo haré 2 veces. Así que elijamos las fechas. He escuchado que estás libre los miércoles. El acuerdo del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump de reencontrarse en 2 debates presidenciales deja por fuera a la comunidad hispanohablante. Hasta ahora, ninguna de las 2 principales televisoras en español planea transmitir el debate en este idioma. El Partido Republicano señaló que ha solicitado 5 debates y consideran que si se acepta, uno más podría ser dedicado a los hispanos. Para nosotros, evidentemente, es muy importante que la comunidad hispana, que representa casi el 20% de los votantes en los Estados Unidos, pues pueda tener oportunamente, en directo y además con énfasis especial en los asuntos que nos afectan a nosotros, los debates presidenciales. Para la campaña Biden-Harris es claro que el voto latino puede definir esta elección y reconocen la importancia de que el mensaje llegue en español a esta comunidad. El primer debate, que es el del 27 de junio en Atlanta en CNN, va a ser transmitido por CNN en español. Nosotros estamos corriendo una campaña sin precedentes, bilingüe desde el primer día, tratando de llevar el mensaje a todos los latinos a lo largo y ancho del país y seguiremos haciendo eso precisamente. Ambos partidos están dispuestos a que medios en español acuerden con CNN y ABC la retransmisión de los debates en este idioma. El primer debate a realizarse en junio será antes de que cualquiera de ellos sea oficialmente el candidato de su partido. Las elecciones presidenciales serán el martes 5 de noviembre. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Pasamos ahora en directo a República Dominicana, donde ya se escrutaron más del 50% de los votos, confirmando que el presidente Luis Abinader fue reelecto. Martín Gripo está con nosotros desde Santo Domingo. Martín, adelante con la información. Hola Yasmín, buenas tardes. Así es, estamos desde el Palacio Nacional aquí en Santo Domingo, de capital de República Dominicana. Luis Abinader, presidente de este país, obtuvo la reelección y casi duplicó los votos que consiguió su principal oponente, Leonel Fernández. En su mensaje de agradecimiento que pronunció en las últimas horas de este domingo, dijo que seguirá aplicando las políticas de reforma que viene llevando adelante aquí en Dominicana y también sostuvo que para él ningún dominicano sobra para él y para su gestión de gobierno. En tanto, dijo también que va a convocar a la oposición para realizar las reformas constitucionales. Conozcamos más en este informe. El ritmo en las calles de Santo Domingo no se ha alterado tras los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas. Tal como lo anunciaron las encuestas, Luis Abinader obtuvo la mayoría de los votos y seguirá al frente del país por 4 años más. El pueblo ha hablado con claridad. Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Las expectativas sobre el segundo mandato presidencial del líder del Partido Revolucionario Moderno son altas. Abinader aseguró que este será su último mandato. Aunque los escrutinios para los cargos legislativos no han terminado, el oficialista Partido Revolucionario Moderno se perfila como la bancada mayoritaria, lo cual le permitirá a Abinader avanzar sus prioridades legislativas cuando en agosto inicie su próximo mandato. Esperamos la continuación del cambio, de la modernización, de todo lo que es avenidas, redes, instituciones y así un cambio para el país, avanzándose a los nuevos tiempos, que afiance más en la educación, en la salud y en las vías de comunicación. La lucha contra la corrupción y el desarrollo del turismo fueron los puntos que los seguidores del presidente reelecto tuvieron en cuenta al momento de votar. Sus detractores, muchos de ellos esperanzados en quien obtuvo el segundo lugar, el expresidente Leonel Fernández, criticaron la gestión oficialista por el elevado costo de la canasta básica y el aumento de la inseguridad. Sin embargo, todos coinciden en la continuidad de las duras políticas contra la migración haitiana.
En su discurso de agradecimiento también se refirió a las convicciones democráticas de República Dominicana y dijo que este país es un ejemplo de la democracia para el mundo. En tanto, se refirió al trabajo de la Junta Central Electoral, a una organización a quien felicitó, y de igual manera lo hizo con los observadores internacionales que llegaron a este país para observar y fiscalizar estas elecciones. Por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos vinieron aproximadamente 80 miembros y se espera que este martes los observadores internacionales emitan el documento en el que darán algunas recomendaciones para la realización de futuras políticas públicas en próximas elecciones. Yasmín. Martín, gracias por este reporte desde Santo Domingo. Bien, y México celebró el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia. Alex Ramírez nos reporta desde Ciudad de México que el fenómeno de la migración irregular fue el gran protagonista de la jornada. A 2 semanas de los comicios presidenciales en México, los aspirantes debatieron principalmente sobre migración. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20,000 millones de dólares en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo. Hay que tener muy clara que hoy la frontera sur está en manos de los delincuentes. Hoy los delincuentes controlan la migración y eso es muy grave. Voy a meter orden en la frontera sur. El candidato del Movimiento Ciudadano propuso una relación distinta con Estados Unidos. Exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Horas antes del debate, miles de mexicanos llenaron el Zócalo capitalino y frente a Palacio Nacional apoyaron a los candidatos opositores. ¡Han levantado la voz contra el autoritarismo y la mentira! ¡Han pintado a México de rosa! Y el gobierno así reaccionó. Y ayer fue un día, en efecto, intenso, de manifestaciones y de debate. Y se demostró que se garantizan en México las libertades. Las campañas electorales en México entraron hoy en la recta final rumbo a la elección más grande de la historia de este país, prevista para el próximo 2 de junio. Alex Ramírez, Voz de América, México. Cuando volvamos, chavismo y oposición miden fuerzas a 2 meses de las elecciones presidenciales. Мама, ты жива? Мама, ты жива? Ну, а теперь не давай Бог. Еще этого испытай. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, el chavismo y la oposición continúan midiendo fuerzas a 2 meses y medio de las elecciones. Informa Adriana Núñez Rabascal. Con un discurso leído, sereno y sin estridencias, el abanderado opositor Edmundo González Urrutia ofreció a sus seguidores un cambio de gobierno pacífico y ordenado, y también envió un mensaje al chavismo. A quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia en paz en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. La concentración se celebró en La Victoria, su ciudad natal, ubicada a 88 kilómetros de Caracas, golpeada como tantas otras localidades del país por apagones que se extienden durante días. Un país en el que al llegar a casa del trabajo sepas que tu dinero vale, que al encender el interruptor habrá luz. A unas calles del mismo poblado, el chavismo también se movilizó a favor del presidente Nicolás Maduro. Desde otra región de Venezuela, Maduro denunciaba una vez más lo que califica como un bloqueo de parte de Estados Unidos y Europa. ¿Quién va a poder más? ¿El imperialismo y los apellidos o el pueblo de Venezuela? ¿Quién puede más? Nosotros. La contienda del 28 de julio contará con observación internacional, pero aún no se ha definido si se le revocará la invitación a la Unión Europea, luego de que el bloque del viejo continente decidiera retirar sanciones a 4 funcionarios y mantener las restricciones a otros miembros del círculo de Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Usted no se mueva, hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más información. Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega justificó la confiscación de cientos de propiedades a opositores y organizaciones sin fines de lucro. Aseguró que eran utilizadas para el lavado de dinero. Donaldo Hernández con la información. Estafaba. El presidente nicaragüense Daniel Ortega habló por primera vez de los bienes que el Estado ha confiscado a cientos de ciudadanos opositores. Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero. Las declaraciones las hizo durante un acto partidario este fin de semana, en el que aseguró que todos los bienes confiscados están en poder de la Procuraduría General de la República. El Estado
las declaró propiedad del Estado. ¿Para qué? Para beneficio de los pobres. El mandatario se refirió al tema de las expropiaciones a solo unos días que la organización no gubernamental Hagamos Democracia publicó una investigación que revela que las confiscaciones del Estado están valoradas en unos 250 millones de dólares. La metodología se validó con los agraviados, en este caso las personas que se les quitaron sus propiedades. Según Hagamos Democracia, entre los afectados están los 316 opositores desterrados en febrero de 2023 y las más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro ilegalizadas en los últimos 6 años. El régimen ha utilizado las leyes, que muchas de ellas son prácticamente anticonstitucionales. La Procuraduría General de la República refiere que los bienes han sido para restituir los derechos de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América. En instantes, una nueva película sobre narcotráfico propone una narrativa diferente sobre este problema social. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. El director de cine mexicano Manolo Ocaro acaba de estrenar película. Fiesta en la Madriguera aborda el mundo del narcotráfico, esta vez desde la perspectiva de un niño. En entrevista con La Voz de América, Caro pidió no glorificar a los narcotraficantes. Antonio Belchi nos cuenta más. El nombre de Manolo Ocaro se ha convertido en una referencia en el mundo del cine y la televisión latinoamericana, con su trabajo en La Casa de las Flores y Alguien tiene que morir, unos proyectos en los que incluyó aspectos muy personales. Cada vez los pienso más en un núcleo muy personal, en algo que tenga que ver conmigo, para que después se encuentre un público masivo. Acaba de estrenar la cinta Fiesta en la Madriguera, basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos y que gira en torno a la vida de Totzli, un niño que creció en una familia involucrada en el narcotráfico. Asegura que quiso adentrarse en esta historia cansado de que se glorifique a los narcotraficantes en películas y series. Habla del mundo del narcotráfico que ha golpeado tanto a mi país y que no se había tocado desde los ojos y desde el punto de vista de un niño, que hay muchos niños huérfanos del narco. Que es momento de dejar de glorificar a todos esos proyectos, ¿no? Donde te hablan como si ser narco es una meta. También porque es un tema, el del narcotráfico, que le ha tocado vivir muy de cerca y quería plasmar en cómo los niños acaban siendo víctimas, incluso viviendo rodeados de opulencia. Que probablemente están creciendo en un marco de violencia y en un marco de dolor, ¿no? Y que eso se respira día con día y que realmente están en unas pequeñas cárceles
cárceles que aunque tengan muchos lujos. Sostiene que una de las claves a la hora de hacer este proyecto es hacerlo con mucho respeto a las víctimas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. De esta manera me despido por hoy. Gracias por acompañarnos.